Soy miembro de la iglesia y buscaré ser una fuente de unidad en la iglesia. Reconozco que no hay un pastor, staff o miembro perfecto. Yo tampoco soy perfecta. Soy miembro de la iglesia. No permitiré que mi iglesia gire en torno a mis preferencias y deseos. Yo estoy en la iglesia para servir a Cristo y a los demás. Soy miembro de mi iglesia. Oraré por mi pastor cada día. Su trabajo nunca acaba y sus días están llenos de constante demanda de su tiempo. Mi pastor no puede servir a nuestra iglesia con sus propias fuerzas. Oraré para que el poder de Dios esté sobre él y su familia cada día. Soy miembro de la iglesia. No se trata de ser un miembro de una organización cívica o un club social. Es el tipo de membresía que se nos dio en 1 Corintios 12. Ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros individuales de Él. Recordaré que si un miembro sufre, todos los miembros sufrimos con Él. Y si un miembro es honrado, todos nos gozaremos con Él. Soy miembro de la iglesia. Soy miembro de la iglesia. Mi familia y yo pediremos a Cristo que nos ayude a enamorarnos más de esta iglesia, pues Él dio su vida por ella. Esta membresía es un regalo para mí. Le pediré a Dios nunca tomarla a la ligera, sino verla como un verdadero regalo y una oportunidad para servir a otros y ser parte de algo más grande que cualquier individuo o miembro. Buenos días. Buenos días. Vemos muchas sillas vacías aún. Esperemos que los que vengan en camino aligeren el paso. Es la última charla de esta serie que titula Soy miembro de la iglesia. Ustedes acabaron de ver cada uno de los diferentes compromisos que hacían parte a cada una de las charlas. Entonces, vale la pena hacer un recuento. ¿Recuerdan la primera? Seré un miembro diligente, ¿cierto? La segunda, seré un miembro que procura la unidad, ¿cierto? La tercera, no le impondré mis preferencias a la iglesia. La cuarta, guiaré a mi familia, seré un miembro que guía a su familia para que sean buenos miembros. Ya son miembros, ¿sí? Es parte de lo que vamos a estar viendo esta mañana, ¿sí? Pero ser buenos miembros de la iglesia. Hace 8 días, ¿recuerdan? ¿Cuál era el título? Seré un miembro que ora por sus pastores y por los líderes de su iglesia. El título esta mañana es Valoraré el regalo de ser miembro de la iglesia, ¿ok? Valoraré el regalo de ser miembro de mi iglesia. ¿Saben? Scott, que tenía que ver con la primera charla, y algo que me llamó mucho la atención desde el principio de esta serie era la diferencia, encontrar la diferencia entre ser miembro de un club, ¿sí? Cualquiera que le quieran llamar, y ser miembro bíblico de la iglesia. Y habían algunos patrones muy característicos en cuanto a las diferencias. Por ejemplo, a un club yo voy ¿a qué? A que me sirvan, ¿cierto? A pasarla chévere, a esperar que otros lo hagan todo por mí. Pero ¿qué hace que uno vaya a ese club a la fija de que lo mínimo que espero es que me atiendan bien? Ok, porque tengo una membresía, claro, pero aparte de, ¿qué debo hacer para ser un miembro y para mantener esa membresía? Pagar, ¿cierto? En la iglesia
yo voy a servir, ¿cierto? Mientras en un club yo voy a que me sirvan, a la iglesia voy a servir. En la iglesia, en un club simplemente yo pago para reclamar mis derechos y mis privilegios. En la iglesia, Dios me da el privilegio de ser parte de ella, de ser parte de su gran familia. Es más, es algo que no puedo pagar. El regalo de ser miembro o el hecho de ser miembro de la iglesia es que ni siquiera es algo que me puedo ganar. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para obtenerlo si no es algo que puedo pagar, si no es algo que puedo ganar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que nos hace que hoy nosotros estemos sentados en este lugar sintiéndonos miembros, sintiéndonos partes de un cuerpo, sintiéndonos parte de algo tan magnífico y tan grande como lo es la familia de Dios, como lo es la iglesia de Cristo? Acompáñenme en un momento de oración, por favor. Padre, yo te alabo por el privilegio que me das de ser parte de tu familia. Padre, gracias por enseñarme a amarte. Gracias por enseñarme a amar a tu iglesia. Sé que que soy parte de ese proceso todavía, pero gracias porque es ahí donde lo he entendido, ahí donde me has puesto. Y te doy gracias, Señor, por Conviva Norte, por colocarme en este lugar, por permitir que tu iglesia esté también presente en este lugar. Y quiero darte gracias por cada miembro, por cada persona que has traído. Te ruego, Señor, por las que están en camino. Y Rey, te ruego porque al salir de este lugar, en este día, nosotros salgamos con la memoria, un poco fresca. Que nosotros, Señor, hoy podamos evaluar si es que realmente logramos hacer algo que nos dé el derecho de reclamar, que nos dé el derecho de exigir. Que nosotros hoy podamos evaluar si es que realmente merecemos algo que venga de parte tuya. Y que nosotros simplemente a raíz de la respuesta a lo anterior, nosotros podamos valorar nuestra realidad delante de ti, que podamos valorar el hecho de que es un regalo y no es algo que nosotros pudiésemos merecer, Señor. Quédate en medio nuestro, en el nombre de tu Hijo. Amén. Ok, quisiera invitarlos a que fuéramos a Romanos 3:23. Entonces, si no es algo que podemos pagar, si no es algo que podemos ganar, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que Dios hizo? Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es claro, ¿cierto? Todos, o quizá la mayoría, conocemos este texto. Es muy, muy conocido. Pero este texto nos está señalando algo que es bien, bien importante. Nos dice que ¿cuántos pecaron? Todos. No unos ni otros. Ni unos estuvieron más cerca o cometieron un pecado más grande. No, no hay distinción en ese aspecto. Todos pecaron. Todos estábamos o están destituidos de la gloria de Dios. Yo no sé si te ha pasado que simplemente la ves difícil, pero muy en el fondo tienes una esperanza. Dices, uno lo escucha jóvenes al final del semestre del colegio, jóvenes terminando la universidad, dicen, esta semana es dura, pero ¿saben qué? Si trasnocho, no importa, me toca trasnochar, pero yo sé que lo puedo sacar. Pero ¿saben? Delante de Dios no simplemente era una cuestión difícil, simplemente era una cuestión imposible para el hombre. No solamente estábamos destituidos de la gloria de Dios, no solamente estábamos apartados de la
presencia de Dios, sino que aparte de eso no podíamos hacer absolutamente nada por nuestro propio mérito para alcanzarlo. El primer punto de esta mañana es lo que nunca debiéramos olvidar. Y tiene que ver exactamente con lo que estoy mencionando. Nunca se nos debe olvidar que un día estábamos separados de Dios y sin nada que pudiésemos hacer para llegar a merecerlo. Romanos 6:23, ahí más adelantico, escuchen lo que dice siendo consecuente con el texto que acabamos de leer. Entonces, quiero que lo leamos en línea. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué pasaba con ese pecado? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Teníamos chance de arreglarlo? No, absolutamente nada que pudiésemos hacer. No merecíamos, éramos indignos. ¿Pero qué? La dádiva, el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Saben qué me parece curioso de estos textos? ¿Cuántos esta mañana aquí hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal? Levántenme la mano, por favor. Ok, gracias. ¿Conocían estos textos? Sí, ojalá. Porque es que estos textos son exactamente los mismos que en mi caso me llevaron a reconocer mi necesidad por Cristo. Cuando alguien me dijo, es que mira, ¿cómo estás tú delante de Dios? ¿Eres pecador? Sí, tú estás ahí en esa lista. Y luego me dice que por ese pecado yo debo morir. Entonces yo digo, bueno, entonces, ¿qué necesito? ¿Qué puedo hacer? Y estos textos fueron los primeros, quizá, que nosotros aprendimos de la Biblia en nuestras vidas. Pero ¿saben qué me parece curioso? Que en el transcurso del camino pareciera ser que a nosotros se nos empieza a olvidar el sentido y la profundidad de esos textos. Ahora, no sé qué hace que nosotros lo olvidemos. Ahora, puedo pensar en algunas situaciones. Por ejemplo, puedo pensar en el conocimiento. A veces, en la medida que aprendemos, que vamos adquiriendo conocimiento en la iglesia, a medida que empezamos a sabérnoslas, esas cosas empiezan a quedar en el pasado. Y entonces el conocimiento nos dice, no, es que tú sabes. Yo creo que ahora eres más digno que antes. Pienso en otro caso, por ejemplo, en los años que llevamos en nuestras iglesias. Hay personas que apelan al hecho de su tiempo o sus años en una iglesia para reclamar sus derechos. Y uno dice, espera, volvamos al principio. Éramos indignos, estábamos separados de Dios, no merecíamos. Entonces, ¿por qué se nos olvida? Yo no sé si en tu vida luchas con aspectos que te hacen creer que ahora sí eres digno. Claro, la sangre de Cristo nos limpió, pero eso ahora no nos da el privilegio de reclamarle a Dios. La raíz de todo esto es gracia. Alguien que conozco dice que sufrimos a veces de amnesia temporal, conveniente. Hay cosas que se nos olvidan por conveniencia. Hay cosas que como que, lo olvidé, pero está bien. Eso me ayuda. O hay cosas que simplemente uno en el momento no quisiera recordar, o que tal vez en el momento no quisiera saber. Miren, esta semana tuve el privilegio de ir a Ibagué así de pasadita,
Y entre las cosas que hice, tuve la oportunidad de pasar tiempo con alguien con una familia que es muy, muy especial. Y hablando con una de las personas que hacen parte de esa familia, yo le decía, mira, yo en muchas ocasiones en mi vida ha sido tanto mi deseo de romper la regla y de ser el dueño de mis propias decisiones, que he deseado no haber conocido ciertas cosas. Esa es la magnitud del pecado en mi vida. A veces he estado frente a situaciones en las que yo, mi carne, Albeiro, digo, wow, esto es lo que quiero hacer. Pero luego, así como los enlaces de Facebook, pero luego recuerdo que Dios está ahí, que el Espíritu Santo está ahí. Y lastimosamente no puedo decir y se me olvida. No, ahí está la lucha presente. No lo puedo olvidar. Y no sé si ustedes se identifican conmigo, pero en mi caso, sí, a veces hay ciertas cosas que en ciertos momentos que quisiera mejor no haber conocido. Porque si la regla está, entonces yo soy culpable. Pero si la regla no está, si yo no sé, entonces después tengo la chance de decir, wow, yo no lo sabía. Pero delante de Dios no se nos pueden olvidar ciertas cosas, especialmente que todo parte de la gracia. Y que no importa cuántos años puedan pasar, no importa cuánto conocimiento llegue a adquirir, no importa cuántas cosas llegue a ser, incluso para Dios, la base sigue siendo la misma, gracia. Y la gracia revela que es algo que nosotros no merecíamos para nuestras vidas. Ahora, quiero que notemos nuestra actitud hacia las cosas cuando nosotros pasamos de ser indignos a merecedores. ¿Ustedes han estado en alguna situación donde vez tras vez han tenido que ir a pedir el mismo favor? Y uno llega con esa cara así, por favor. Uno la piensa antes de... Mi jefe conocía cuando yo entraba a la oficina a pedirle un favor. Apenas abría la puerta, ella de una vez me decía, ¿qué necesitas esta vez? Porque mi rostro lo manifestaba. Pero cuando yo sentía que merecía algo, las cosas eran diferentes. Es más, en mi adolescencia yo soñaba con ser independiente. Yo soñaba con cumplir con los 18 años, salir de casa, ponerme a trabajar, porque ya iba a tener mi propia plata, iba a poder colocarme los zapatos que yo quería, no los que mis padres quisieran o pudieran darme. ¿Por qué? Porque me sentía con el derecho de hacer lo que yo deseaba. Saben, delante de Dios las cosas no funcionan de esa manera. Funcionan diferente. Pero nuestra actitud sí es totalmente diferente cuando creemos que podemos pagar o que hemos pagado o que hemos hecho algo y que nos hace merecedores. Y si eso no fuese así, entonces la obra salvadora de Jesús habría sido diferente. ¿Saben qué nos dice Efesios 2, 8, 9? Que también es uno de esos textos que nosotros conocemos al principio. Efesios 2, 8, 9 nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes. O sea, ustedes no tienen parte en esto. Ustedes son los beneficiarios, pero no han hecho absolutamente nada. Sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuál es entonces la razón por la que Dios nos salva
por gracia? ¿Cuál es la razón que Él da para que no sea por obras? Para que no tengamos de qué gloriarnos. ¿No les parece interesante que esa sea una de las razones? O sea, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestras tendencias. Y Él sabe que cuando podemos sentir que tenemos parte en algo, nuestra actitud es reclamar. Nuestra actitud es exigir. Y Él dice, no es por obras para que nadie tenga de qué jactarse, de qué llenarse, de qué vanagloriarse. Encontré unos términos interesantes o sinónimos de jactancia. Presunción, vanidad. ¿Saben? Vanidad viene del término vano, vacío, hueco. Cuando nosotros abrimos la puerta y nos paramos exactamente en la línea bajo el umbral, ese es el vano de la puerta. Algo que no tiene nada, es vacío, es hueco. Así que si nosotros llegamos a sentirnos que hemos alcanzado algo por nuestras propias cuentas delante de Dios, es hueco, es vacío. Petulancia, pedantería. Una persona, ¿conocen ustedes personas pedantes que son petulantes, arrogantes, inmodestia, engreimiento, suficiencia? Interesante. Y si nosotros no tenemos cuidado y olvidamos que es gracia, podemos caer en esos errores y fácilmente podemos terminar con un rótulo de estos en nuestras vidas. Y claramente esto va en contra de nuestra realidad delante de Dios. ¿Saben ustedes, recuerdan ustedes cómo inicia Jesús su sermón del monte? El sermón más impactante que jamás podamos escuchar de alguien. ¿Recuerdan ustedes cómo comienza? Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. No bienaventurados los que no tienen nada materialmente, no. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Saben qué significa esto? Doblemente felices. Aquellos que creen, aquellos que sienten que no lo merecen. En esencia es eso. Doblemente felices aquellos que no tienen cómo arreglarlo por su propia cuenta y necesitan urgentemente que alguien lo haga por ellos. Eso es lo que significa ser pobre en espíritu. Es cuando miro mi cuenta espiritual y me doy cuenta que estoy en bancarrota, que no tengo absolutamente nada que pueda arreglar mi situación delante de Dios. Y entonces me declaro en bancarrota. Y cuando me declaro en bancarrota delante de Dios, entonces Él acude a mi socorro. Uno de los principales problemas que tuvo que enfrentar la iglesia primitiva tuvo que ver con esto. Tuvo de alguna manera que ver con este fenómeno. Especialmente había un grupo religioso en esa época que era muy, muy fuerte, llamada los fariseos. Y estos señores, de hecho, Jesús fue con los señores que Jesús más discutió en su ministerio. Y una de las razones es porque ellos creían, en primer lugar, que tenían la verdad y que tenían la razón en todo. Así que esto creó ciertas barreras que les impedían ver a Jesús como la verdad en sus vidas.
Estos señores atestados de religiosidad, les costaba aceptar que la salvación ya no era por ley y que aparte de Cristo, entonces era importante hacer otras cosas. Hace un tiempo leía en uno de los libros que he leído, había un artículo que hablaba acerca de una realidad que ocurrió en los Estados Unidos. Ellos dicen que una fábrica, unos señores montaron una fábrica y empezaron a producir unas galletas que eran extremadamente deliciosas. Y ellos dijeron que en la lista de ingredientes, ellos simplemente colocaron 2, 3 ingredientes. Y pasó el auge de las galletas y la venta empezó a disminuir. Entonces ellos empezaron a hacer el estudio, empezaron a mirar todas las cosas y empezaron a hacer los ajustes para volver a tener la misma demanda que habían tenido. Y empezaron a hacer ajustes, más ajustes. Y dijeron, pero si no hemos cambiado los ingredientes, todo está como empezamos, entonces ¿qué cambió? Y lo que hicieron fue a la lista de ingredientes añadir más ingredientes. Y según ellos, según su experiencia, eso cambió la realidad. Eso volvió a la realidad del inicio de su compañía. O sea, la venta de galletas se disparó nuevamente. Esta persona que escribe este artículo llega a la conclusión de que como somos, que nuestra tendencia es añadir a las cosas. Él dice, si a ti te presentan algo y funciona, pues deberías seguirlo utilizando. Pero en la medida en que nosotros podamos añadir algo, creemos que es mejor. Y claro, en algunas ocasiones sirve, funciona. Pero delante de Dios, no necesariamente las cosas son así. Si Él lo dijo y lo estableció de esa manera, entonces así es. Y nosotros no necesitamos ni quitar ni añadir absolutamente nada. Noten lo que estaba pasando en Hechos capítulo 15, versículo 5. Entonces, intervinieron algunos creyentes que pertenecían ¿a qué grupo? A la secta de los fariseos. Y les dijeron, noten lo que les dijeron, es que necesario, es urgente, es vital circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. ¿Qué había dicho Jesús? ¿Cuál era el mensaje del Evangelio? Que Jesús había venido, había muerto, había sido sepultado y al tercer día había resucitado para darnos vida eterna. Y lo único que entonces el mundo y nosotros, cada uno de nosotros debía hacer era aceptar ese regalo de salvación. Y algunas personas empezaron a hacerlo, algunos gentiles empezaron a creer en ese mensaje. Pero cuando los fariseos, que creían que las sabían todas, que creían que cumplían al pie de la letra la ley, ellos dijeron, no, espera un momento, aquí hace falta algo. Hay que añadir un poquito y ustedes están ignorando una parte importante. Sí, está bien lo que están creyendo, pero los términos que ellos utilizan, dice, es necesario. Es más, les exigimos que ustedes se circunciden. Interesante. Es muy posible, es muy posible, es una percepción personal, que al mostrar ellos esa actitud, que al llevar una marca física, les daba la sensación de que tenían parte
en algo. Es posible que si ellos llevaban una señal en su cuerpo, les daba la sensación de que no había sido tan gratis. Porque mírenme, a mí me costó. Tal vez esa era parte del afán que ellos tenían, porque los demás también llevasen una señal que les recordara que sí, Cristo murió, pero yo tuve que hacer algo. Y eso me hace merecedor. ¿Saben? Es un problema serio cuando uno cree que merece las cosas. Es un problema serio cuando uno cree que ha pagado por algo. Eso a veces nos vuelve vanidosos, petulantes, hace que perdamos la modestia, incluso nos hace sentir autosuficientes, que podemos valernos por nuestras propias cuentas. Así que el segundo punto esta mañana es: agradece el regalo de ser miembro. Sea agradecido. Cuando hay gratitud tenemos menos tiempo y energías para ser negativos. Porque cuando hay gratitud estamos enfocando en lo que se nos ha otorgado y no en lo que no hemos alcanzado o en lo que se nos ha negado. Esa es una ventaja de la gratitud. Cuando recibimos un regalo, es asunto natural. Es un deseo corresponder al dador. No es igual cuando uno paga, tristemente. Mis compañeros en el trabajo me reclamaban todo el tiempo, y no me estoy dando cepillo, pero era curioso con ellos cuando hablábamos por el radio y se me pedía o se me daba una orden de que hiciera algo, yo siempre decía gracias. Y entonces los compañeros cada vez me decían: lo están mandando a hacer un trabajo y usted está agradecido. O cuando pasábamos por la línea del casino a almorzar, era gracias. Decía, ¿qué gracias? Es parte del trabajo que ellos tienen que hacer. Decía, me están sirviendo. Sí, se les está pagando por eso. Pero simplemente a mí me enseñaron a ser agradecido. Y no quiero olvidar ese tipo de cosas en mi vida. Para ellos eso estaba pago. Entonces no había que dar gracias. Hagamos lo mismo con el regalo de la membresía de la iglesia. Lucas 17, versículos 11 al 19. Esa historia es bien interesante. Quizá tú la conozcas, pero vamos a leerla. Dice: Jesús, yendo a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon delante de él, de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Y si pueden resaltar eso en sus Biblias, excelente. Entonces Jesús le preguntó: ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino ¿quién? Este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. 10 hombres enfermos, un Salvador. 10 hombres sanos, pero solamente uno agradecido. ¿Por qué? ¿Qué pasó con los otros 9?
¿Qué ocurrió? ¿Será? Posiblemente. ¿Dónde se perdió la unidad del grupo? Eran 10. ¿Notan al principio? En el versículo 15, entonces, en el versículo 13, dice, ¿y qué alzó o alzaron? Alzaron la voz. Estaban unidos. Había apoyo mutuo en su necesidad. Y dice, ten misericordia ¿de quién? De nosotros. En plural, somos un grupo necesitados. Pero eso cambia al final, después de que son sanos. Pero Lucas nos revela un dato importante que quizá responda a la pregunta ¿qué ocurrió? El versículo 16 nos dice que éste se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, pero que éste era samaritano. Es decir, éste no era de la casa. No se sentía parte de. ¿Y qué ocurre con usted y conmigo cuando no nos sentimos parte de algo, pero recibimos el privilegio que no merecíamos? Somos agradecidos. En cambio, los otros que pertenecían a la población, al pueblo escogido de Dios, ellos simplemente consideraron que por derecho lo merecían. Y entonces simplemente era algo que Jesús debía hacer por ellos. Simplemente Dios estaba en la obligación de sanarlos. Y salieron y se olvidaron de la gratitud. No lo vieron como un regalo, sino como parte de las cosas que Jesús debía hacer por ellos, quizá. Y saben, Jesús al final avala la fe de este samaritano agradecido. Y resalta el hecho de que era un extranjero. Interesante. Punto número 3, disfruta el regalo de la membresía en una iglesia local. Mira, algunos creyentes, algunos hijos de Dios argumentan que el cuerpo de Cristo se refiere a todos los hijos de Dios en todos los tiempos y en todos los lugares del mundo. Y sí, eso es cierto. Pero tan cierto como eso es que Dios, Jesús, también estableció iglesias locales. Y la invitación esta mañana es que tú hagas parte de una de esas iglesias locales. ¿Saben por qué? Porque a menudo eso se convierte en una excusa para no servir en un lugar determinado y no tener un fiel compromiso con una iglesia en particular. Conozco personas, algunas personas es por sus realidades, a veces laborales, tienen que viajar mucho, tal vez económicos, y a veces tienen que ir a una o tienen que ir a otra iglesia. Así que dentro de ese contexto, dentro de esa realidad, está bien. Pero también conozco personas que llevan muchos años en la iglesia, pero dado a que han tenido que estar en su paso en muchas iglesias, no han adquirido un compromiso real y fiel con una iglesia local. Claro, Pablo escribió muchas cartas a muchas iglesias de las que él había plantado. Iglesias con situaciones particulares en un contexto en particular. Y esa es la invitación esta mañana. No estamos diciendo que entonces tienes que morir en la iglesia en donde conociste. Genial, si lo puedes hacer.
Pero claro, hay otras situaciones, trabajo, cambios de ciudad, en fin. Pero lo que sí estamos diciendo es que debiéramos identificarnos con una iglesia específica, con una iglesia local en un contexto en particular. ¿Por qué? Porque la medida en la que vas a disfrutar del regalo de ser miembro de una iglesia es proporcional a tu compromiso con la misma, con una iglesia en particular. La medida en que vas a disfrutar del regalo de ser miembro es proporcional a tu compromiso con una iglesia local. Así que la membresía no es algo que ganas, no es algo por lo cual puedas pagar. Dios te lo dio cuando te salvó. Y al igual que el regalo de la salvación, es algo que no merecíamos. Así que vale la pena recordar este compromiso en esta mañana. También tenemos un compromiso hoy, como cada una de las charlas anteriores. El de hoy, ustedes lo tienen en sus boletines también. Y ustedes también tienen unas preguntas al final de sus apuntes. ¿Cuál es la idea con esas preguntas? Que ustedes puedan meditar en ellas en el transcurso de la semana. Que ustedes puedan mirar sus vidas a la luz de lo que dice la Escritura. Y que ustedes puedan pedir y pasar tiempo en oración delante de Dios, rogándoles porque les haga mejores miembros de Conviva Norte cada día. La promesa número 6 dice: ser miembro de una iglesia es un regalo. Cuando recibí el don de la salvación mediante Jesucristo, me convertí en parte del cuerpo de Cristo. Poco después me identifiqué con una congregación local y me bauticé. Ahora me siento honrado de servir y amar a los demás miembros de nuestra iglesia. Oro para no desestimar nunca mi membresía, sino para verla como un regalo y una oportunidad de servir a los demás y ser parte de algo mucho más grande que de cualquier individuo o miembro. Quiero que me acompañen en un momento de oración, por favor. Nuevamente, nuestra invitación va para ti que quizá nos acompañas hoy por primera vez, para ti que nos escuchas hoy hablar de que hay un regalo que es para salvación, pero que también hay un regalo que Dios nos dio con la salvación y es ser parte de su familia. Tal vez tú estás aquí esa mañana y no has conocido ese regalo. Tal vez esta mañana tú dices: yo quiero conocer ese regalo. Yo quiero saber de qué se trata. Yo quiero saber cómo hago para obtenerlo. Si esa es tu realidad esta mañana, yo quiero pedirte que levantes tu mano. Y con tu mano levantada nos estás diciendo que deseas que alguien te muestre. Y alguien lo va a hacer. Hay personas dispuestas a guiarte esta mañana para que tú conozcas el regalo de la salvación. ¿Hay alguien? ¿Alguien que quiera levantar su mano? Ok, quiero que pensemos los que ya somos privilegiados con la salvación, pero con el derecho, con el regalo de pertenecer. ¿Cómo te ha ido? ¿Has podido meditar en los diferentes compromisos?
La invitación es que podamos pasar tiempo, tal vez repasando los diferentes compromisos, porque necesitamos urgentemente ser miembros bíblicos de la iglesia. Así que te invito para que retomes cada uno de estos compromisos y lleguemos delante de Dios diciéndoles: yo necesito aplicar cada uno de estos principios en mi vida. Padre, yo quiero rogarte porque nosotros podamos ser conscientes, porque nosotros podamos abrir nuestro corazón a la necesidad de tu iglesia y que nosotros podamos abrazar cada uno de estos compromisos, entendiendo que eso nos va a ayudar a aportar, que eso nos va a ayudar a servir en vez de reclamar, y que eso nos va a ayudar a ser agradecidos delante de ti, mucho más allá que creernos merecedores de algo por lo cual no hemos pagado absolutamente nada. Gracias por el regalo de la salvación y gracias por hacerme parte de tu familia, de tu gran familia. En el nombre de tu Hijo. Amén.